Hola a todos y a todas, nuevamente bienvenidos a una nueva presentación. Ahora vamos a tratar el tema de cocina fría. Mi nombre es Carolina Martínez y soy nutricionista. Entonces, algunos contenidos que vamos a tratar. Primero vamos a ver qué es mise en place, porque es un término que vamos a ocupar frecuentemente. Vamos a ver cómo se almacena en frío, algunos consejos para almacenar en frío, los tiempos de duración del almacenamiento en frío, los utensilios que vamos a ocupar en la cocina fría y cómo vamos a medir estos ingredientes que vamos a utilizar, ¿ya? Partimos por el mise en place. Mise en place es una palabra o una frase que está en francés, ¿cierto? Y que significa nada más que poner en su sitio, ¿ya? Esto quiere decir que si vamos a preparar una receta y vamos a preparar, por ejemplo, un arroz graneado, entonces nuestra mise en place va a llevar el arroz, probablemente si le vamos a poner ajito, el ajo, ¿cierto? El aceite y la sal. Y luego nosotros eso lo ponemos, le damos la preparación que corresponde, ¿ya? Pero mise en place entonces es colocar simplemente los ingredientes en su sitio para luego hacer las operaciones definitivas, ¿cierto? Para la cocina fría nosotros vamos a necesitar equipos de almacenamiento en frío, ¿cierto? Y aquí en los domicilios o en los lugares en donde nos toque trabajar haciendo, por ejemplo, un comedor solidario, vamos a encontrar refrigeradores, conservadoras, ¿cierto? Y en ocasiones, porque sabemos que no nos va a tocar siempre un espacio que se pueda utilizar como cocina o que esté habilitado como cocina, vamos a tener que improvisar, ¿cierto? Y para eso, para mantener la cadena de frío o para conservar nuestros alimentos, podemos usar cooler. Hay unos de plástico, hay otros que son de Plumavit, y a esto les podemos poner unidades refrigerantes, que son estos como unos rectángulos, ¿cierto? Que traen un líquido azul, que los deja en el congelador uno y después los retira y los pone dentro de las conservadoras. Y si no tenemos esa opción, simplemente le ponemos hielito y con eso tratamos de mantener la cadena de frío de nuestros alimentos, ¿ya? Algunos consejos que vamos a tener en consideración para refrigerar, ¿cierto? O para conservar en el refrigerador, es refrigerar inmediatamente los alimentos no perecibles, ¿ya? Esto por dos motivos. Uno es para conservar sus características que se llaman organolépticas, eso quiere decir como el color, la frescura, las propiedades así como del alimento bello, hermoso. Y por otro lado, vamos a prevenir la contaminación de estos mismos alimentos con microorganismos, sobre todo cuando son carnes y las dejamos mucho rato fuera del refrigerador o rompemos su cadena de frío. Mantén los equipos a temperatura adecuada. Cuando hablamos del refrigerador, en este refrigerador que está en el dibujito, ¿cierto? Vemos que está arriba, pero hay refrigeradores que están abajo, ¿cierto? Vamos a tratar de que sea de 4 grados o menos y el congelador de a lo menos 18 grados, ¿ya? Eso va a hacer que permanezcan más tiempo mejor conservados nuestros alimentos. Si cocinamos algún alimento, ¿cierto? Hay que tratar de consumirlo tan pronto como sea posible. Y si no es posible porque, por ejemplo, nos quedó una olla adicional de algo que preparamos, ¿cierto? Vamos a tratar de inmediatamente bajar esa temperatura para refrigerar o congelar. Marina los alimentos dentro del refrigerador. Marinar significa adobar o aliñar, ¿cierto? Los alimentos. Por ejemplo, muchas veces nos gusta hacer el pollito asado, ¿cierto? Con un sabor distinto, entonces nosotros lo marinamos o lo especiamos antes con orégano, pimienta, ají color, comino, quizás cilantro, perejil y eso lo debemos hacer, pero adentro del refri. Entonces nosotros marinamos este pollito o lo adobamos y luego le ponemos una tapita a su recipiente y si no tiene tapa, ¿cierto? Tratamos de poner sello film o algo que lo mantenga tapadito y lo guardamos en el refrigerador tan pronto sea posible para que pueda conservarse saludable, digamos, no se contamine. Es importante limpiar el refrigerador frecuentemente y siempre que se presenten derrames, ¿ya? Porque si bien la temperatura es segura en relación a los microorganismos, no es segura en relación a todos los microorganismos, ¿ya? Hay un microorganismo que tiene un nombre algo difícil que se llama Listeria monocytogenes y este microorganismo puede sobrevivir en estas temperaturas frías y puede reproducirse, ¿ya? Si se llegan a contaminar los alimentos con este microorganismo, puede suceder enfermedades que son
en personas de riesgo, por ejemplo, en adultos mayores, sobre todo en embarazadas que tienen riesgo de provocar partos prematuros o abortos, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y el refrigerador se limpia, ojalá con una solución de hipoclorito de cloro diluido, ¿cierto? En sus paredes, en las rejillas, y si hay un derrame, inmediatamente ustedes lo limpian para prevenir esta contaminación, ¿ya? Refrigerar en recipientes cerrados, lo que habíamos dicho, para evitar la contaminación cruzada y verificar las fechas de vencimiento de todo lo que tengamos almacenado frecuentemente, considerando lo que ya han visto, ¿cierto?, en la sesión anterior, que tiene relación con el orden de que primero se encuentre lo que vence en fechas anteriores y al final lo que vence en fechas posteriores, ¿ya? Consejos ahora para congelar, que decíamos que congelar es mantener esta temperatura inferior a los menos 18 grados Celsius, ¿cierto? Bueno, las preparaciones que han tenido cocción y se congelan son seguras. Por ejemplo, si ustedes prepararon hoy día un guiso de arvejita. Entonces, este guiso de arvejitas ustedes lo prepararon, entonces cuando se enfría, ven que les queda un montón, entonces lo pueden congelar. Ya vamos a ver cuánto va a durar ese guiso de arvejitas en el congelador, ¿ya? El congelamiento no reduce significativamente los nutrientes, por lo tanto, si ustedes no tienen tiempo de cocinar todos los días, por ejemplo, y deciden cocinar hoy día y congelar en pocillitos, ¿cierto?, individuales para otros días, hágalo de forma segura y así no comen comidas procesadas, que sería más malo que congelar una preparación que ustedes mismos han realizado. Envase rotula la fecha en que congelas un alimento o preparación. ¿Y para qué? Para poder tener una referencia de hasta cuándo me va a durar este alimento, ¿cierto? Las quemaduras por frío de los vegetales son inocuas. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes se han fijado cómo sale ahí en la fotito donde está el brócoli y las bruselas, que cuando uno congela un vegetal queda como una especie así de vegetal translúcido, eh, o transparente, así, ¿no? Por ejemplo, la lechuga se ve como que estuviese un poco más oscura y brillante, ¿ya? Esa es una quemadura del vegetal, pero no quiere decir que nos vaya a hacer daño o que, no sé, haya que retirarla porque nos va a provocar algo malo, ¿ya? Sí, no posee las mismas características del alimento original, pero tampoco es algo muy malo si nosotros lo consumimos. Supervisa frecuentemente la temperatura de congelación. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, si hay cortes de luz o esta máquina se echó a perder y nosotros no nos damos cuenta, claro que va a haber perdido esta cadena de frío el alimento y va a tener eh, menos propiedades del alimento como tal y también puede haber estado expuesta a algún tipo de contaminación. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de conservación? Por ejemplo, hay alimentos que se pueden refrigerar y hay alimentos que se pueden congelar. Dentro de los que se pueden refrigerar se encuentran casi todo, ¿ya? Sin embargo, los huevos no se pueden congelar, por ejemplo. Entonces, si usted tiene un huevito fresco, va a durar 3 a 5 semanas en el refri y si lo tiene duro, una semana en el refrigerador. Pero no lo congele porque no es posible, ¿ya? Las cecinas, por ejemplo, que nosotros compramos generalmente a granel en los almacenes, tienen tiempos de duración relativamente cortos cuando están refrigerados, 3-4 días, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a comprar un jamón laminado, un jamón cocido laminado, y lo perciben algo así como mucoso, ¿cierto? Eso quiere decir que ya superó el tiempo que se sugiere para la refrigeración. ¿Ya? Pero si está congelado puede durar 1 o 2 meses perfectamente. La carne molida refrigerada dura 1 a 2 días, así que ojo cuando ustedes vayan al súper, por ejemplo, y vean las fechas de estos productos que venden porcionados, ¿cierto? Porque muchas veces no están en las fechas adecuadas. Y congelada puede durar 3 a 4 meses, las chuletas de cerdo 3 a 5 días, 4 a 6 meses congeladas. La carne de pollo pavo es impresionante lo que dura estando congelada. Sin embargo, cuando ustedes la tienen refrigerada dura solo 1 o 2 días. Y la carne cocida dura un poquito más. Si ustedes tienen una preparación como un charquicán o una cazuela, ¿cierto? La carne de esa cazuela va a durar 3 a 4 días refrigerada y 2 a 3 meses si está congelada.
Salsas y caldos de carne, 1 a 2 días refrigerados y congelados 2 a 3 meses, ¿ya? Así que si se preparan una sopita de huesos que requiere de harto tiempo de cocción para obtener más ventajas de ella, ustedes la pueden congelar y pueden ir sacando sus porciones de caldito de huesos congelados. Sopas y guisos de verduras, como el guiso de arvejitas que recién decíamos, dura 3 a 4 días refrigerado y 2 a 3 meses si ustedes lo congelan. Así que nada más como observación, tengan la precaución de rotular estos alimentos cuando los envasen para congelarlos y así van comiendo sus comidas caseras, ¿cierto? Elaboradas por ustedes o por sus familiares o por quienes se preocuparon de que comieran sano, las van porcionando a diario y las van retirando para el consumo. Ahora, ¿qué utensilios? Ya vimos los equipos que usábamos en la cocina fría, ahora vamos a ver qué utensilios ocupamos, ¿cierto? Para dar estas operaciones preliminares vamos a necesitar la tabla de corte, ¿cierto? Que vamos a tratar de dar colores para que no tengamos este peligro de contaminación cruzada. Entonces, muchas veces se usan como esto de las verdes para los vegetales, las rojas para las carnes rojas, las azules para el pescadito, ya, las amarillas para el pollo. Entonces, tratar de ocupar como esta temática para que no nos confundamos y así evitamos los riesgos, o bien si no tenemos la opción, simplemente una tablita que ojalá no sea de madera, sino que de acrílico para prevenir la contaminación y nosotros la vamos lavando y desinfectando cada vez que cambiemos de alimento, ¿ya? También vamos a necesitar los otros utensilios como se ve ahí, recipientes, coladores, batidores, espumaderos, entre otros. Y algunos equipos, como por ejemplo la licuadora para dar operaciones definitivas si queremos hacer un juguito de fruta, la batidora si queremos espumar algo, o la batidora de mano que es súper práctica, así como lo que llamamos acá mini pimer, ¿ya? Y la balanza, que en ocasiones va a ser fundamental cuando queremos preparar recetas que requieren de gramajes súper específicos, vamos a tener que medirlo, ¿cierto? Y para eso, la consulta es cómo podemos medir estos ingredientes, ¿cierto? Entonces, hablábamos ya de la balanza, pero también tenemos la opción de usar medidas caseras, ¿ya? Medidas caseras, eh, las recetas generalmente se presentan como con las mediciones de taza, que equivale a una taza de 4 dedos de alto, ¿ya? La taza de té, que equivale como a 200 cc, pero exacto son 237 ml o 225 gramos. Y si decimos en la receta, por ejemplo, 3/4 de taza, nosotros vamos a considerar hasta el tercer dedito. O si dice media taza, vamos a considerar los 2 deditos que mide la taza, ¿ya? La cucharada, que es la cucharada de sopa, equivale a 15 ml, ¿cierto? O 15 gramos y 14 gramos para ser más exacto, pero también lo podemos hacer equivalente a 3 cucharaditas, que es la cucharadita de té, ¿ya? Y una cucharadita de té equivale a 5 ml o 5 gramos, ¿ya? Entonces, también podemos encontrarnos con recetas que diga agregue una pizca de sal. Una pizca quiere decir lo que cabe en esto, así como un poquito, ¿ya? No tiene medición en gramos, sino que es como lo que cabe en esta parte, ¿ya? Y si queremos medir el peso exacto, ¿cierto? Tenemos que aprender a usar la balanza, ¿cierto? Entonces, si quieren aprender, tienen que mirar el siguiente video en donde se explica cómo usar una balanza digital, ¿ya? Les agradezco mucho por la atención que prestaron en este video y espero que les sea de utilidad.